En ese año, siendo el año 79 de la gente de Israel haber bajado a Mizraim, murió Rubén, el hijo de Jacob, en la tierra de Mizraim. Rubén tenía 125 años cuando él murió y ellos le pusieron en un ataúd y él fue entregado en las manos de sus hijos. Y en el año 80 murió su hermano Dan. Él tenía 120 años a su muerte y él fue también puesto en un ataúd y entregado en las manos de sus hijos. Y en aquel año, era lo que respecta, ahí vemos la similitud en las edades, cómo ya se empezaron a morir todos los patriarcas. Aquí hay una diferencia de 5 años, el 120, ¿verdad? Siempre menciono cómo se conecta con el fin de los tiempos, por la cantidad de jubileos que Yahweh le dijo a Noah que habrían desde Adán hasta el fin. Lo dijo en hebreo, en código, cuando le estaba diciendo que habrían 120 años para el ser humano de vida después del diluvio, o que habrían 120 años para prepararse para dicho diluvio. Todo lo dijo en una sola oración. Entonces el 120 se conecta con el fin de los tiempos, la venida del Hijo del Hombre como los días de Noah. Y curiosamente Dan es clave en el fin de los tiempos, porque vemos en Génesis 49 cuando dice que de Dan va a salir una serpiente junto al camino que va a morder los talones del caballo para que el jinete del caballo caiga para atrás. Eso habla del jinete del caballo blanco que viene en el fin de los tiempos venciendo y para vencer, pero alguien de Dan va a hacer que lo maten, que caiga para atrás. Entonces aquí aparece la muerte de Dan, 120. Y en el año 80 murió su hermano Dan. Él tenía 120 años a su muerte y él fue también puesto en un ataúd y entregado en las manos de sus hijos. 80 se conecta con la boca o con el hablar. La vez pasada, cuando vimos la muerte de José, fue a los 110 años y vimos que a la misma edad fue la muerte de Yahushua ben Nun, o Josué, hijo de Nun, mostrando ahí una conexión entre ellos dos. Como dije, tanto la posible reencarnación o el hecho de que ambos son representaciones del último, por varias razones. Curiosamente, ahora que menciono reencarnación, que lo hablaba con la hermana, ya se acuerdan que también he mencionado lo de los 120 años. Una de las cosas que da a entender cuando Yahweh se lo dice es que Noah, cuando volviera a la tierra, su carne duraría 120 años. Y por eso y otras razones es que se dice que Noé reencarnó como Moshe. Noah habría reencarnado como Moshe para rectificar lo que a Noah le faltó, y por eso Moshe vivió 120 años exactos. A Moshe se le dijo que se levantaría un profeta como él. Eso es el último. Y qué curioso que a ese último, todo indica, va a ser alguien de Dan o alguien conectado con la tribu de Dan que va a hacer que lo maten. Entonces vean qué curioso que ahora vemos a Dan, que a los 120 años, igual que Moshe, exactamente la misma edad que Moshe, murió Dan, como haciendo una conexión entre Dan y Moshe. Él tenía 120 años a su muerte y él fue también puesto en un ataúd y entregado en las manos de sus hijos. Y en aquel año murió Husham, rey de Edom, y después de él reinó Yadad, el hijo de Bedad, dice, por 35 años. Y en el año 81 murió Isachar, el hijo de Jacob. Y en Mizraim, y en el año 81 murió Isachar, el hijo de Jacob, en Mizraim. Y Isachar tenía 122 años a su muerte, y él fue puesto en un ataúd en Mizraim y entregado en las manos de sus hijos. Era Mizraim, por si algo, es Egipto. Dice, y en el año 82 murió Asher, su hermano. Él tenía 123 años de edad a su muerte, y él fue puesto en un ataúd en Mizraim y entregado en las manos de sus hijos. Entonces, desde el capítulo anterior estamos viendo, ¿verdad?, cómo se empezaron a dar las muertes una tras otra. Así como nacieron uno tras otro, ahora se empiezan a morir uno tras otro, no en el mismo orden, claro está. Y eso es como ya preparando todo, la escena para la esclavitud que llegaría a pasar el pueblo después de la muerte de todos ellos. Pero vean cómo ya llevan 83 años y apenas están muriendo. No han sido esclavos, han sido de hecho, han vivido de lo mejor en Egipto, básicamente.
Dice, y en el año 83 murió Gad. Él tenía 125 años a su muerte. Y él fue puesto en un ataúd en Mizraim y entregado en las manos de sus hijos. Y vino a suceder en el año 84, que es el año 5 del reino de Yadad, hijo de Bedad, rey de Edom, que Yadad juntó a todos los hijos de Esaú, y él alistó su ejército entero, aproximadamente 400.000 hombres. Y él dirigió su camino a la tierra de Moab, y él fue a pelear con Moab y hacerles a ellos hacerles tributarios. Moab, recuerden, esto tiene que ser, recuerden que Moab salió de Lot, sobrino de Abraham. Moab fue uno de los dos hijos que tuvo Lot con sus hijas. Moab significa de su padre. Y por ende, como siempre lo he conectado, ¿verdad? Yahushua le dijo a los fariseos que ellos eran de su padre Hasatán. Entonces Moab, al venir de incesto, y Yahushua haberse referido hacia los fariseos, se da una conexión más, obviamente, cuando Moab es el enemigo en la escritura. Aquí tenemos dos enemigos, Esaú y Moab, pero por algo se está contando la historia. Y recuerden que el último viene de Edom, viene como si fuera de Edom. Ahora, lastimosamente, no tengo, bueno, podría buscarlo, pero aún así, ahora no está en la concordancia estos dos nombres, como para ver los significados, puesto que no dudo que tengan que ver con el mensaje. Pero recuerden, el último viene de Edom, como lo vemos en Isaías 63, y aquí vemos que este de Edom consigue a 400.000 hombres. Y recuerden que el pueblo quedaría esclavizado por 400 años, Yahweh le prometió. Y qué particular que, como venía diciendo ahora, ya están muriendo todos los patriarcas, entonces ahora Yahweh está preparándonos para la historia de la esclavitud. Pero parte de lo que estaba diciendo es que de todos los años que estuvieron, bueno, primero que todo, no estuvieron 400 años en Egipto, como lo vamos a ver. Y de ese tiempo que tuvieron, que fue como la mitad de los 400 años, no todo el tiempo fue esclavitud. Entonces, como he dicho, fueron alrededor de 100 años de esclavitud lo que hubo, no se cumplieron los 400. En el judaísmo hay varias teorías de por qué o qué significa, o en realidad cuándo fueron los 400 años. Ellos dicen que fue desde que se le dio la promesa y nació Yitzhak hasta que se salió de Egipto. Pero se sabe que no se había sido esclavo en ninguno de ese tiempo hasta ahorita. Entonces, qué particular que la historia está preparando todo para la esclavitud egipcia, y antes de, se nos habla de una historia donde 400.000 hombres van a pelear, como dando a entender, además de lo que mencioné ahora de los 120, que en el fin de los tiempos sería cuando se darían los 400 años de esclavitud, que es la que el pueblo ha tenido, una gran parte desde el 1492, otra desde el 1500 y un poco, pero en sí 400 y un poco más de esclavitud. Y recuerden que el 400 es el valor numérico de la última letra del alfabeto hebreo, la Tav. Entonces también se conecta con el fin de los tiempos, los 400 para el fin. Entonces dice, alistó a su ejército entero, aproximadamente 400.000 hombres, y él dirigió su camino a la tierra de Moab. Y él fue a pelear con Moab y a hacerles a ellos tributarios. Y los hijos de Moab oyeron esto, y ellos estaban muy asustados. Y ellos enviaron a los hijos de Midian que les asistieran a pelear con Yadad, hijo de Bedad, rey de Edom. Y Yadad vino a la tierra de Moab, y Moab y los hijos de Midian salieron para encontrarle, y se pusieron a sí mismos en formación de batalla contra él en el campo de Moab. Midian significa lucha o pleito. Entonces quedan perfectos, ¿verdad? Como para contratarlos para una guerra. Y ellos aparecen también en la historia de Gedeón, cuando Gedeón va y pelea contra Midian con 300 hombres. Esa es otra historia que representa el fin de los tiempos, los pocos peleando la guerra, los pocos, por eso fueron pocos los que pelearon con Gedeón. Y
300 se conecta con la letra Shin, o sea, con el fuego, cuando viene el último como fuego consumidor. Y Hadad vino a la tierra de Moab. Creo que se iba por ahí. Voy a ver por si algo. Sí. Y Hadad vino a la tierra de Moab, y Moab y los hijos de Midian salieron para encontrarle y se pusieron a sí mismos en formación de batalla contra él en el campo de Moab. Y Hadad peleó con Moab, y cayeron de los hijos de Moab y los hijos de Midian muchos muertos, como 200,000 hombres. Y la batalla fue muy severa sobre Moab, y cuando los hijos de Moab vieron que la batalla estaba dolorosa sobre ellos, ellos debilitaron sus manos y viraron sus espaldas y dejaron a los hijos de Midian que continuaran con la batalla. Ven qué sorprendente, ¿verdad? Los únicos que no tenían nada que ver con el pleito, hay que dar. Moab contrata a los de Midian, y cuando ven que la cosa está fea, los de Moab se van. Moab, se fueron y dejaron a los de Midian, que eran los que habían llamado para que por favor les ayudaran. ¿Ustedes se imaginan qué molesto? Venir a ayudar a alguien. Bueno, el film ha pasado un montón de veces, ¿verdad? A un montón de gente le ha pasado, me ayude, cuando ven el otro está corriendo por allá mientras el otro está peleando. Entonces, ¿verdad? Vuelvo y repito, que sorprendente el descaro de Moab, pero bueno, el miedo y demás, la debilidad, la cobardía, etcétera. Entonces dice, la batalla fue muy severa sobre Moab, y cuando los hijos de Moab vieron que la batalla estaba dolorosa sobre ellos, ellos debilitaron sus manos y viraron sus espaldas y dejaron a los hijos de Midian que continuaran con la batalla. Y los hijos de Midian no supieron las intenciones de Moab, pero ellos se fortalecieron en batalla y pelearon con Hadad y todo su ejército. Sin embargo, todo Midian cayó ante él. Entonces todos los que contrataron o les pidieron, porque no dice que hayan pagado, pero normalmente se pagaba por eso, a otros reinos, pero no dudo que si habían reinos muy amigos que lo hicieran de gratis. Entonces toda esa gente que llamaron para ir a pelear cayeron ante Edom. Como mencioné, el aspecto positivo o razón por la que se podría contar esta historia, un aspecto espiritual, sería porque el último viene de como si fuera un edomita, como líder de ejército, y pelea contra los fariseos, los de su padre, apenas por la canción, los de su padre, ¿verdad? Los que le pertenecen al enemigo. Y ellos, como podemos ver, son cobardes, débiles, que terminan dejando a otros peleando por ellos, como el enemigo que lo que quiere hacer al engañar a la gente es para que terminen cayendo con él y no irse solo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, al fuego, al lago de fuego. Entonces vemos que sucede algo similar. Es particular también que ok, vean esto, qué curioso. Fueron 400,000 a pelear, igual que habrían 400 años de esclavitud. Y vemos ahí que Moab llama o contrata, una de dos, a Midian para que le ayude. Y cuando están en la guerra, haciendo lo que se suponía el trabajo, Moab se va y deja a Midian haciéndolo solo. Y ellos, por más que se esfuerzan, no lo logran y los matan, quedan ahí. Curiosamente, como vamos a ver más adelante, en Egipto, cuando llegó el faraón, que no conocía a Yosef, como lo dice la escritura, él tiene un plan, y es: contratemos gente para construir unas ciudades. Entonces llegan egipcios como si fueran Moab, y llegan israelitas como si fueran Midian. Empiezan a trabajar y trabajar y trabajar, les empiezan a pagar y pagar y pagar. Entonces, así como Moab contrata a Midian, los egipcios contratan a los israelitas para trabajar. Con el tiempo, los egipcios empiezan a salir del trabajo hasta que solo quedaron israelitas. Y ya cuando solo habían israelitas, les dejaron de pagar y ya quedaron de esclavos. Entonces, vean como igualmente los de Moab contratan a los de Midian, después se van los de Moab y dejan a los de Midian peleando. En este caso, los de Midian terminaron cayendo porque representan a los enemigos. En el caso del pueblo de Israel, bendito Yahweh, que trajo la redención, porque si no, igual hubieran caído en la esclavitud, hubiésemos quedado ahí. Y eso también como para mostrar que de manera similar se daría la esclavitud en el fin de los tiempos. Lo más literal es como lo acabo de mencionar.
en el aspecto espiritual sería una cuestión gradual, mental. Tanto así que pasaría de una esclavitud, ¿verdad? Con golpes y viviendo, o sea, como la imagen que la gente tiene de la esclavitud, la cual en algunos aspectos también está incorrecta por cosas que nos han mentido de la historia, pero digamos, pasar de una esclavitud más literal a una esclavitud espiritual o mental, que es lo que ha pasado a través de la historia, ¿verdad? A los esclavos no se les daba conocimiento verdadero, entonces a la sociedad se le empezó a enseñar mentiras. Se hizo ¿verdad? Una escuela, el sistema escolar para enseñar a todo el mundo, a toda la población, ¿verdad? La sociedad, no a los líderes, sino al populacho, dirían ellos, los que enseñarles mentira para poder controlarlos, porque a los esclavos no se les enseñaba nada. El hecho de que los esclavos no son dueños de nada, lo que sea que el esclavo tiene en realidad le pertenece a su amo. Entonces vean ahora con la Agenda 2030, que dicen que no serán dueños de nada, pero estarán felices todos. Entonces quieren que todo el mundo, que nadie tenga cosas, que nadie tenga propiedad, que alquile, que rente una u otra cosa, incluso en cosas de servicios, digamos, por ejemplo, dar un ejemplo, yo que hago música, antes uno tenía que tener todos los instrumentos físicos. Ahora en la computadora yo compro los instrumentos por internet y los tengo en la computadora. Entonces puedo tener 1000 instrumentos, que si la computadora quedó, ya no tengo ni un instrumento. Por uno que perdí todos. Pero no solo eso, sino que ahora, digamos, yo tengo los instrumentos virtuales, pero ahora además de que son virtuales, están haciéndolo como que ya no son suyos, sino que usted alquila un servicio. Entonces usted paga por mes y los puede usar durante ese mes. Si deja de pagar ya no los puede usar. Entonces así va a ser con todo. Igual que antes uno compraba las películas. No, ahora usted paga un servicio y tiene Netflix, pero si deja de pagar ya no puede ver ni una película. O si se lo presta a alguien, se lo bloquean. Entonces, así va a ser con todo, para que nadie sea dueño de nada. Y ellos poder seguir cobrando por todo, mensual, semanalmente, como sea. Entonces, poco a poco han ido volviendo a la sociedad esclava, poco a poco, enseñando mentiras para que piensen que saben algo, pero al final no saben nada, como un esclavo. Y todo es, además de verdad, lo que son impuestos y otro montón de cosas que se les paga y después se les empieza a quitar a la sociedad. Entonces, vemos que así sucedió con el mundo. Y hoy en día, tristemente, ya se está en un estado de esclavitud, y así se ha estado por mucho tiempo, pero lo quieren llevar al máximo nivel, y eso ya va a ser con la marca de la bestia, que eso ya es como a cada uno de los animalitos ponerle el chip que le ponen, de hecho es lo mismo, ¿verdad? Para poder saber cuál es cuál, ubicarlos y demás. Entonces, dice aquí, verso 12. Y Hadad azotó a Midian con una golpiza pesada, y él les mató a filo de espada. Él no dejó ninguno de aquellos que vinieron a asistir a Moab. Y cuando todos los hijos de Midian habían perecido en batalla, y los hijos de Moab habían escapado, y Hadad hizo todo Moab en ese tiempo tributario de él, y ellos se volvieron bajo su mano. Bueno, y ellos llegaron a estar bajo su mano, y ellos dieron un impuesto anual como fue ordenado, y Hadad se volvió y regresó a su tierra. Y a la revolución del año, cuando el resto de la gente de Midian que estaba en el país se enteraron que todos sus hermanos habían caído en batalla con Hadad por causa de Moab, porque los hijos de Moab habían virado sus espaldas de la batalla y dejado a Midian pelear, entonces 5 de los príncipes de Midian resolvieron con el resto de sus hermanos que quedaban en su país pelear con Moab para vengar la causa de sus hermanos. Y los hijos de Midian enviaron a todos sus hermanos, los hijos del oriente y todos sus hermanos, todos los hijos de Keturá vinieron a asistirle a Midian para pelear con Moab. Recuerdan que Abraham, después de estar casado con Sara, Sara muere, él se casa con Keturá, y con Keturá tuvo a Midian y a otro montón de hijos, que era parte de la
el cumplimiento de la profecía que Yahweh le había dicho que iba a tener un montón de hijos, más que la arena del mar. Ahora, obviamente esa profecía se cumpliría principalmente con Israel y nosotros, pero en el aspecto literal se cumplió por el hecho de que él primero no pensaba tener ni un hijo. A los 100 años ya tiene a Yitzhak. Entonces imagínense, dice, bueno, tuve hijos, sí se podía. Ahora Yitzhak, por decirlo así, en la mente de Abraham, me imagino, ahora Yitzhak puede tener el montón que Yahweh prometió. Pero después de que muere Sara, Abraham se casa con Keturah, dice, todavía puedo. Y se acuesta con ella y tiene un montón de hijos con ella. Entonces tuvo a Ismael, tuvo a Yitzhak y después tuvo otros con Keturah. Y ahora vemos que de todos los descendientes que tuvo a través de Keturah, ahora Midian los está llamando, que eran sus hermanos, para que vinieran a pelear contra Moab, que también eran familia, ¿verdad? Porque Moab vino de Lot, que era sobrino de Abraham. Entonces era como si estuvieran peleando con sobrino. Decía, y los hijos de Midian enviaron a todos sus hermanos, los hijos del oriente, y todos sus hermanos, todos los hijos de Keturah, vinieron a asistirle a Midian a pelear con Moab. Y los hijos de Moab oyeron esto, y ellos estaban muy asustados que todos los hijos del oriente se habían reunido juntos contra ellos para la batalla. Y los hijos de Moab enviaron una nota a la tierra de Edom, a Yadad, el hijo de Bedad. ¿Ven qué sorprendente? Como ahora son tributarios, ahora están llamando al rey, ¿nos puede ayudar para pelear contra aquellos que fuimos a contratar para pelear con usted? Porque sí, nos están... Y quién sabe qué le dijeron, como nosotros, los dejamos a ustedes ganar. Dicen, vengan ahora a nosotros y ayúdennos, y nosotros azotaremos a Midian, porque ellos todos se han juntado y han venido contra nosotros, con todos sus hermanos, los hijos del oriente, para batallar, para vengar la causa de Midian, que cayó en batalla. Y Hadad, hijo de Bedad, rey de Edom, salió con su ejército entero y fue a la tierra de Moab para pelear con Midian. Y Midian y los hijos del oriente pelearon con Moab en el campo de Moab, y la batalla fue muy feroz entre ellos. Y Hadad azotó a todos los hijos de Midian y los hijos del oriente con el filo de la espada. Y Hadad en ese tiempo liberó a Moab de la mano de Midian. Y aquellos que quedaban en Midian y de los hijos del oriente huyeron ante Hadad y su ejército. Y Hadad les persiguió a su tierra y les azotó a ellos con un degolladero muy pesado. Y los matados, y los muertos caían por el camino. Y Hadad liberó a Moab de la mano de Midian, porque todos los hijos de Midian habían caído por filo de la espada. Porque todos los hijos de Midian habían caído al filo de la espada, y Hadad viró y regresó a su tierra. Y desde aquel día en adelante los hijos de Midian odiaban a los hijos de Moab, porque ellos habían caído en batalla por causa de ellos, y hubo una enemistad grande y poderosa entre ellos todos los días. Y todos los que eran encontrados de Midian por el camino de la tierra de Moab perecían por la espada de Moab. Y todos los que eran encontrados de Moab por el camino de la tierra de Midian perecían por la espada de Midian. Así hizo Midian a Moab y Moab a Midian por muchos días. Y llegó a suceder en ese tiempo que Yahudá, el hijo de Jacob, murió en Mizraim, en el año 86 de Jacob haber bajado a Mizraim. Y Yahudá tenía 129 años de edad a su muerte, y ellos le embalsamaron y le pusieron en un ataúd, y él fue entregado en las manos de sus hijos. Y en el año 89 murió Naftalí. Él tenía 132 años. Y él fue puesto en un ataúd y entregado en las manos de sus hijos. Y llegó a suceder en el año 91 de la gente de Israel haber bajado a Mizraim, eso es, en el año 15 del reino de Sefo, el hijo de Elifaz, el hijo de Esaú, sobre los hijos de Kití. Los hijos de África vinieron sobre los hijos de Kití para sacarles como de costumbre, pero ellos no le habían invadido a ellos por esos 13 años. Hay una de las traducciones que tiene el número 30, que un comentario dice, traducción fuente tiene probable error de escriba, 30, pero 91 menos 76 es 15. Dice, y cuando ellos vinieron a ellos en ese año, y Sefo, el hijo de Elifaz, salió a ellos con algunos de sus hombres y les azotaron desesperadamente, y las tropas de África huyeron de frente de Sefo,
y todos los muertos cayeron ante él, y Sefo y sus hombres los persiguieron a ellos, continuando y azotándoles hasta que ellos estaban cerca de África. Y Angeas, rey de África, oyó de esto que había hecho Sefo y le molestó sobremanera, y Angeas tuvo miedo de Sefo todos los días. Entonces ahora África y Angeas le tienen miedo a Sefo, que Sefo se había ido a vivir con... Si aquí llegó a suceder en el año 91 de la gente de Israel haber bajado de Misraim, eso es en el año 15 del reino de Sefo, en el hijo de Elifaz, el hijo de Saúl, sobre los hijos de Kití. Sí, que eso se acuerdan lo que habíamos hablado de que ahí fue donde empezó Esaú a tener control de Kití, que fue lo que se llegaría a convertir en Roma, que también habíamos visto que era Italia, ¿recuerdan? Sí, entonces lo que estaba tratando de explicar de cómo Sefo, que antes había estado con Angeas, ahora está con los Kití, los Kitim, y ahora Angeas le tiene miedo a Sefo porque ya le ha ganado varias veces. Y igual Moab antes estaba con Midiam, pero por Moab dejar a Midiam en la batalla y después unirse a Edom como tributario, ahora son enemigos Moab y Midiam, y Midiam le tiene miedo a Moab porque ahora lo defiende Edom, ¿verdad? Me refiero a que muy similar a lo que estaba pasando entre esas 4 naciones.